Muy buenos días a todos, estimados oyentes. Comienza aquí el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Los invitamos a compartir con nosotros aspectos de la vida espiritual, comentarios, enseñanzas, biografías, todo aquello que lleva al ser humano a ser un poquito mejor. Tengan ustedes muy buenos días entonces. Buenos días amigos, estamos aquí en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. El día está nublado, un poquito frío y muy poca gente caminando por las calles. O sea, es un buen día para escuchar el programa de Radio Flash. Muy bien. Hoy, ¿qué tema nos toca? El tema que hemos elegido es de alguna manera un tema sugerido ya por uno de nuestros queridos oyentes hace bastante tiempo, pero recién estamos en condiciones de desarrollarlo. Y es la madurez espiritual. Alguien nos planteaban que podíamos hablar acerca de lo que era la madurez espiritual, qué significa la madurez espiritual, cómo uno sabe qué es, cómo se da, qué significa esa madurez espiritual. Alguien dijo en algún momento: no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora bien, en forma literal, la edad de la persona, de alguna manera, puede o no determinar la madurez espiritual. La madurez espiritual es cuando la persona ha alcanzado la edad madura sin llegar a la vejez, pero actúa con responsabilidad y con espíritu de caridad con el prójimo. Yo he reflexionado bastante sobre este tema y me parece que hay que tener en cuenta cómo es la persona, cómo es su forma de comportarse, su forma de entregarse a las almas, porque madurez espiritual no significa tener conocimientos intelectuales. Uno puede tener muchos conocimientos teológicos, conocimientos filosóficos, conocimientos acerca de lo que es la vida y cómo funcionan las cosas, pero madurez espiritual significa cómo es realmente nuestra apertura mental y nuestra apertura de corazón, cómo es nuestra comprensión y nuestro entendimiento entre los seres humanos. Podemos tener mucha capacidad intelectual y muchos conocimientos, ser una enciclopedia, pero si no hay una apertura humana, una comprensión humana entre todos nosotros, la madurez espiritual, creo, no existe. Exactamente. No coincido que esa separación entre madurez y vejez. Al contrario, desde la antigüedad griega, el Senado estaba formado por los ciudadanos más viejos. ¿Por qué? Porque eran los que tenían más experiencia, más conocimiento de la vida, más interacción social. A mí me parece que la madurez espiritual está más vinculada, como se decía recién, decía José, con la capacidad para apreciar las diferencias y respetarlas. Saber encontrarse con puntos de vista diversos y no desorientarse. Uno sabe lo que piensa y lo que siente, pero acepta que haya otros enfoques. Esto sucede en el campo religioso, en el campo científico, en el campo social, en el campo político. Al contrario, es bueno que haya personas que piensan diferente a como piensa uno, porque eso nos ayuda a desarrollar nuestra manera de pensar y encontrar los puntos de contacto con todos los demás, porque no vivimos solos, no estamos aislados, vivimos en sociedad, dependemos unos de otros, y el afecto, la empatía y la madurez espiritual es lo que permiten una sociedad justa y empática. Diríamos que el desenvolvimiento, como decimos en CAF, y relacionándolo con el tema,
es precisamente esa apertura, ese desenvolvimiento, esa fuerza de amor que va creciendo en nosotros y se va haciendo efectiva poco a poco. Cuando, por ejemplo, soy el centro del mundo, nos ocurre cuando somos niños, por ejemplo, en que creemos y queremos que todo dependa de nosotros, que todos estén pendientes de nosotros, que todos nos atiendan. Y cuando no ocurre así, bueno, tenemos un berrinche, un capricho, nos hacemos notar, queremos hacer ver que estamos ahí. Y precisamente la madurez espiritual se expresa por lo opuesto. Es la persona que desaparece, está ahí, está presente, satisface necesidades, pero casi nadie lo nota. Son de esas personas que uno dice, ¿y quién hizo esto? ¿Quién acomodó? Qué bueno que está esto. Pero no porque él lo diga o ella lo diga, o porque lo haya hecho notar. Había un videíto muy corto de hace muchos años que se llamaba La mujer invisible. Porque el chico, cuando ella lo llevaba a la escuela y la maestra preguntaba, ¿y quién te trajo? Nadie. Y la madre dice, ¿cómo nadie? Y le pasaba hasta con el esposo. Entonces, cuando le regalaron un libro que hablaba de las catedrales, y que no se sabe quién hizo las grandes catedrales, desaparecieron. En manos anónimas, cerebros anónimos, artistas anónimos. Quizás parte de la madurez espiritual en nuestro tiempo pase precisamente por ahí. La madurez espiritual también tiene mucha relación, o uno de los aspectos, una de las facetas para identificar la madurez espiritual es, por ejemplo, los apetitos. Los apetitos giran en torno al ego. Cuando yo estoy muy apegado a lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo siento, entonces quiero cosas, siento necesidades, espero satisfacciones, y todo eso hace que no tenga en cuenta que yo vivo en un entorno donde comparto mi vida con los demás. Entonces, la madurez espiritual empieza cuando empiezo a olvidarme de mí mismo, cuando pienso a pensar en los demás, cuando ellos son más importantes que mi persona. Uno con el tiempo se da cuenta que todo lo que uno hace, aunque sea lo más insignificante y pasajero, va enlazando, o sea, se va entrelazando, ¿sí? Hasta formar un velo, digamos, que nos impide ver la realidad, que estamos asociados con otros seres humanos y que dependen de ello cómo nosotros nos comportemos o cómo nosotros nos dediquemos a hacer algo por su bienestar. Ya que con respecto a esto que se está planteando, me gustaría hacer una reflexión. Imaginemos también una situación difícil, ya sea porque tenemos inconvenientes económicos, o estamos apretados, o estamos en una situación, en una discusión, o con alguna persona que nos cuesta aceptar. Esas situaciones difíciles nos ponen a prueba la madurez espiritual. Es fácil que uno explote o que reaccione de una manera que no es la más consciente, la más elevada. Entonces, ahí vamos a ver, vamos a aprender, vamos a conocer cuál es nuestro interior, porque nos está poniendo a prueba la vida, nos está poniendo a prueba la circunstancia. Es fácil estar armónico, es fácil estar bien, es fácil estar contento y con buen espíritu cuando uno tiene a su lado personas que acompañan ese sentir o que uno quiere. Pero cuando hay situaciones un poco más embromadas, un poco más exigentes con uno, ahí tenemos que ver cuál es nuestro control, cuál es nuestra respuesta, cuál podría ser, si no la tenemos aún, cuál podría ser la mejor respuesta que podemos dar en cada situación difícil. Eso pondría quizás sobre el tapete
cómo es nuestra madurez espiritual. En realidad nosotros habíamos definido la madurez como la edad en que no está ni entre la juventud ni entre la vejez. Pero cuando hablamos de madurez espiritual, no podemos hablar de edad. La madurez espiritual puede ser parte de un joven, de un adolescente, puede ser sobre todas las cosas, como dijo Juan Carlos, estar presente en la vejez, porque la vejez está cargada de experiencia, está cargada de vivencias, está cargada de todo un bagaje de cosas que la juventud o la madurez simplemente es parte de un proceso. En cambio ya los que están en la vejez ya han completado ese proceso, lo están viviendo. Y eso es parte de la madurez espiritual, cuando aprende a respetar al prójimo. Quizás otra manera, o sea, dentro de la misma línea, por supuesto, de poder ver este tema, es, diríamos, ser plenamente humanos. ¿Qué significaría ser plenamente humanos? Y relacionándolo precisamente con la madurez espiritual. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades que tenemos como seres humanos, independientemente de la edad, del lugar en que hemos nacido, de la condición social, aún de la preparación académica que podamos o no tener? No pocas veces recibimos verdaderas enseñanzas de la vida de personas que socialmente no se destacan, que no tienen un gran poder adquisitivo y sin embargo sus labios destilan sabiduría, porque la vida les hizo vivir, aprendieron y no tienen ningún problema en transmitir eso que aprendieron, aunque les haya costado mucho, o hayan quedado en ridículo, o les hayan pasado cosas. Entonces, esa madurez espiritual pasa entre ser plenamente humanos y relacionarnos de ese modo con los demás, y poder, es una capacidad de reconstruirnos, de reinventarnos a nosotros mismos y otorgarle esa libertad a los demás. Recuerdo una anécdota de una niña que estaba con su abuela mientras los padres estaban de visita en la casa de unos vecinos a pocas cuadras de allí. La niña no tenía más de 9 o 10 años de edad. De pronto la abuela le dice: me siento mal, Beba, me siento mal, y se tira sobre un sillón y se recuesta. La nena no se puso a gritar, no se puso a llorar. Marcó el número telefónico del vecino y le dijo: mamá, la abuela está mal, vení pronto. Es increíble porque esa nena no tenía más de 9 o 10 años, pero señalaba una madurez que no corresponde con la edad. Es una sensibilidad desarrollada mucho más allá de la edad física. Es amor, como se decía recién, es participación, es espíritu de compasión y es sentirse humano, profundamente humano, para amar. La madurez espiritual tiene, dentro de lo que estamos hablando, 3 ingredientes fundamentales. Cada uno de ellos son virtudes, pero la madurez espiritual no se consigue sino cuando se consigue un equilibrio entre los 3 componentes. Este es el conocimiento, la convicción y el amor a Dios. El conocimiento, porque uno ha tenido la experiencia de la vida, que por eso hablábamos de la vejez. El hombre que ya ha transitado la vida tiene sobre sí la carga de los años y de la experiencia. Eso es parte del conocimiento. Las convicciones, porque ya tiene la certeza, no porque piensa o porque siente, sino porque lo ha experimentado y por lo que ha vivido. Y el amor a lo divino, el amor a Dios, porque es lo único que nos acerca a los demás. No hay forma de acercarse a lo divino si no es a través de la participación con los que nos rodean.
Bueno, vamos a continuar quizás con el tema de la madurez espiritual en otros programas. Ahora lo queremos invitar a escuchar la música. Le vamos a adelantar. Es Domenico Scarlatti el autor de la siguiente composición. Un compositor que vivió en 1685 hasta 1757. Se lo considera barroco español, aunque él es de origen italiano, vivió en España, en el Reino de España, hasta su muerte.
Domenico Scarlatti fue un clavecinista, compuso casi toda su obra para clavicémbalo, y esta versión que hemos escuchado es para guitarra. Como en aquella época del barroco no existía todavía el piano que hoy conocemos, la adaptación para guitarra siempre fue muy conveniente, porque se acerca mucho al sonido que tenía el clavicémbalo en aquella época. Él compuso, Domenico Scarlatti, alrededor de 550 o 600 sonatas. Llegaron hasta nosotros 555. Él las componía, todas de un solo movimiento, sin numerarlas. Por eso después hubieron varios estudiosos que clasificaron su obra, y uno de ellos fue Köchel, que le puso a esta sonata que escuchamos el número 209. Estamos transmitiendo en Radio Flash FM 107.7, el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, FM en minúscula, _medio, flash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para comunicarse con nosotros en la radio 03546 420 007 o bien durante el programa o fuera de él 03546 538 112 o 538 109. Muchas gracias. Recordemos a nuestros amigos de Radio Vuelos de 16 a 17 horas todos los sábados por radioalacalle.com. Nuestro sitio web es www.caf.org y nuestro correo, a donde pueden hacer llegar sus inquietudes, comentarios, necesidades, es infocaf@gmail.com. Muchos de los temas que estamos tratando son precisamente sugerencias de nuestros oyentes. Muy bien. Sí. Hay hitos en ahora. No, vamos a pasar una entrevista. Perdón, estaba confundido de bloque. Gracias. Adelante. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte del programa que hacemos las entrevistas, estamos hoy aquí en Córdoba, capital, y hemos venido a la escuela Beatriz Angélica Martínez Alio, que se dedica a la atención y a la instrucción de chicos con deficiencias mentales. Y nos acompaña acá la vicedirectora, la señora licenciada Silvia Arce, y la profesora Virginia Selva, que están aquí, nos han atendido muy bien, muy especialmente. Bueno, buenos días. Buenos días. Tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por recibirnos, es realmente algo muy importante para nosotros. Bueno. Como les habíamos comentado un poquito, a nosotros nos interesa saber mucho cómo ha sido su vivencia y por qué han elegido una profesión como es esta, la atención, la educación de los chicos con diferencias mentales o deficiencias mentales. ¿Cómo se denominaría primero? Actualmente, según la nueva nomenclatura, es discapacidad, habla de discapacidad, de persona con discapacidad. Discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, pero ese es el término como que corresponde hablar de personas con discapacidad. Que ha sido un paso importante de nombrar así, ¿no? Donde se pone en primer lugar a la persona y la discapacidad como algo que se suma a eso, pero que ya no se dice discapacitado, sino persona con discapacidad. Claro. Donde también este cambio tuvo que ver con una visión de como más humana. Más humana, y de que la persona con discapacidad muchas veces sufre mayor limitación por las barreras que le pone el entorno.
que los discapacita aún más. La sociedad, al no pensar de manera inclusiva en la forma de las construcciones, en la cartelería, en los derechos, en los espacios, en el acceso a un montón de aspectos que hacen a la vida en sociedad, como la cultura, no solo la educación, la cultura, el deporte, el esparcimiento, termina generando barreras que limitan aún más a la persona. Entonces la discapacidad ahora tiene el nuevo paradigma, esta mirada social, donde decimos que muchas de las limitaciones discapacitantes que sufre la persona tienen que ver no con ella y su rendimiento, su condición o su hándicap, sino las barreras que el medio le pone. En ese caso también hablábamos recién que anteriormente la familia misma a veces tenía un cierto prejuicio, prurito, para no aparecer con una persona que no tuviera las capacidades normales. Sí, eso fue también cambiando y evolucionando. Justamente creo que la sociedad va modificando y transmutando, y por suerte uno va aprendiendo y viendo cuáles son las maneras más inclusivas. Y creo que hoy en día, al hablarse más de esta temática, al conocerse más de lo que significa la discapacidad, a nombrarse y a estar presente en más espacios sociales, hace que ya la familia tenga menos temor de salir y demostrar que tiene un hijo con discapacidad o un familiar con discapacidad. Antes se tendía, hace muchos años atrás, se tendía a un ocultamiento o a negarlo, y bueno, en estos cambios tal cual, hemos dado un paso. Creo que hubo un cambio en todo lo que tiene que ver también con los derechos de los discapacitados, digamos, y de las personas con discapacidad, que eso, bueno, obviamente beneficia y hace cambiar también la mirada sobre este tipo de... Ahora, Virginia, profesora Virginia, queríamos volver un poquito para atrás. ¿Cómo fue el despertar vocacional, si le podemos decir así? ¿Cómo elige usted la docencia y dentro de esta situación, esta especialidad? Y a mí la docencia siempre me gustó, evidentemente viene conmigo el tema de ser docente. Pero bueno, en tercer año tuve una profesora de biología en donde estudiábamos, bueno, las cuestiones genéticas y los problemas genéticos y las consecuencias derivadas de los problemas genéticos, y con ella hicimos una recorrida por una escuela especial. Y entonces ahí mi idea de maestra, que iba a ser maestra a nivel inicial o maestra a nivel primario, pasó a ser maestra de educación especial. Ahí se dio cuenta que esa era la forma de lo que porque quería hacer. me parece apasionante buscar otros modos, quizás no tan convencionales, para poder enseñar. Claro. Aparte debe ser muy pocas las personas que se dedican a un tipo de docencia de este tipo, ¿no? Y es más reducida la cantidad de personas, sí, el número poblacional de personas que eligen este tipo de carrera es más reducido, sí. Sí. ¿Su caso, Silvia, cómo fue su elección? Mi caso también fue hace muchos años atrás. Yo era una jovencita de 16, 17 años y bueno, al momento de decidir qué carrera estudiar, yo no estaba tan inclinada para la docencia en particular, pero sí para algo que implicara en mi elección algún servicio al otro, ¿no? Esta consideración de no pensar tanto en uno mismo, porque yo participo, brindar de una especie de asistencia considerando las necesidades del otro, porque yo en esa edad estaba en un grupo juvenil en la parroquia de mi barrio, y bueno, y como que toda la cuestión de considerar al otro y de pensar en qué podía uno servir y pasar por esta vida haciendo algo útil tenía un valor muy fuerte, porque además era la juventud y uno ahí estaba con todos sus ideales a flor de piel, para orientar la vida. Claro, y por eso fue que entre las carreras que yo pensaba, que una era trabajo social, psicología era otra, y
luego profesorado en educación especial, me incliné en primera instancia por este profesor. ¿Cuántos años de docencia tiene? Yo tengo 29 años de docencia. 29 años de docencia y es vicedirectora. Soy vicedirectora en esta escuela especial. Hace poquito, hace un mes que yo tomé este cargo. He sido en otra escuela también especial y pública también. Durante 3 años y pico también estuve en la gestión. Fui vicedirectora y estuve a cargo de la dirección. Estuve en grupo muchos años de mi carrera, 25 años más o menos. Estuve como maestra de grado y estos últimos años también, yo ahora soy vicedirectora y soy también docente de apoyo a la integración, que es otra de las tareas que tenemos las docentes en educación especial, donde acompañamos a los estudiantes que poseen necesidades educativas derivadas de la discapacidad, pero que están en una escuela de nivel primaria o secundaria. Acompañamos a esos estudiantes para que puedan continuar su trayectoria escolar en la escuela de nivel y no vengan a la escuela especial, porque toda esta nueva política pública y también de los paradigmas que han cambiado también van hacia eso. Busca integrar más a todo el tipo todos de en no hacer nada para ser apartado. No, tienen una visión inclusiva. Claro, fantástico. ¿Qué edades tienen los chicos aquí en esta escuela? Y acá tenemos desde 6. educación temprana, tenemos educación sí, temprana, que es de 0 a 3 años de educación temprana, que hay todo un equipo especializado en cómo abordar a un estudiante de esas edades, ¿no? Que tiene que ver la inteligencia en los primeros años de vida, se manifiesta en los reflejos y en la motricidad. El uso de los reflejos, del tacto, de la vista, del gusto, del oído y la motricidad, el movimiento, el explorar el mundo. No es lo mismo explorar el mundo acostado que sentado o que parado. Todo eso implica desarrollo intelectual. Entonces, bueno, el equipo de atención temprana, donde hay muchos kinesiólogos, fisioterapeutas, psicólogos y fonoaudiólogos, o sea, todo el equipo. Y después ya empieza el nivel primario, donde tenemos por las leyes también, todos los niños deben hacer el jardín en el nivel inicial, en la escuela de nivel, aunque tenga discapacidad y tenga certificado de discapacidad. La ley dice que el niño debe ir a la escuela de nivel, claro, al jardincito, no a la escuela especial. Si después se considera que no se está beneficiando, que se aleja mucho de lo esperable o no se logra que aproveche eso, bueno, se puede pensar en la escuela especial. Pero de hecho, en las escuelas especiales no hay jardincito, no hay nivel inicial. Recién empezamos el primario, claro, para que todo chico vaya a la escuela, al nivel inicial, inicie después primer grado y por lo general, hoy por hoy, en la mayoría de las escuelas, aunque no todas, los niños que llegan a la escuela especial ya tienen 7, 8 años, o sea que pasan por jardín, por primero y quizás hasta segundo grado de la escuela de nivel. Una acotación al margen. Se me ocurre, por esto que usted está diciendo, que entonces la maestra de nivel inicial debe ser especial también, porque para poder... Ahí vamos nosotros a acompañar, ¿no? Los docentes de apoyo, que es este otro cargo que yo tengo en la escuela, vamos y acompañamos en algunas circunstancias en que el docente no sabe. No sabe cómo abordar, digamos, y vemos juntos qué adecuaciones podemos hacer para beneficio de ese estudiante. Sin embargo, la docente sabe mucho y sabe muy bien, o sea, claro, el nivel inicial tiene unas peculiaridades que son fantásticas para todos los niños, ya sean con discapacidad o sin discapacidad. Entonces, su manera de trabajar es, yo creo que de todos los niveles, es el nivel al que mejor le resulta y en el que menos dificultades debería haber en cuanto a la integración de estudiantes con discapacidad. En ese caso es más fácil que los chicos de nivel inicial acepten
a chicos con discapacidad se integren más que cuando son adultos. Mayores. Sí, es probable que sí, es probable que sí. Hay menos, ay, no me va a salir la palabra, Menos pero tiene prejuicios. menos un sesgo y prejuicio, esa era la palabra, justo, gracias. Hay menos prejuicios, en esa edad la inocencia tiene ocupa mucho lugar, entonces... Es como más natural la relación. Tal cual, y uno establece relaciones más naturales y eso sirve de aprendizaje también para el resto, digamos, para todo el resto de los chicos, de ir viendo que no todos somos iguales y que no todos tenemos las mismas posibilidades para actuar y no todos tenemos las mismas posibilidades para aprender. Entonces, que de estas diferencias, ir aceptando las diferencias y las particularidades de cada uno. Creo que eso viene con todos estos cambios que veníamos hablando a nivel social y a nivel normativa y a nivel políticas, ¿no? Que esto permite ir creando una sociedad más inclusiva desde chicos. Claro, así es. Y que eso no quita que haya un lazo de amistad o de compañerismo, teniendo en cuenta las diferencias, ¿no es cierto? Claro. Suponemos que la escuela trabaja con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Es decir, ¿qué abanico tiene de profesionales tiene? Está la psicopedagoga, hay psicólogos, psicopedagoga, kinesiólogos, fonoaudiólogos y asistentes trabajadores sociales. Y terapista ocupacional. Esos son los miembros del equipo. La escuela, para terminar con la pregunta anterior, cuenta con nivel primario y nivel secundario. Claro, que está organizado de primero a sexto grado el nivel primario y de primer año a sexto año el nivel secundario. Si bien los niños de primer grado, por ahí como le decía antes, ya ingresan con 7 años o quizás más. Y bueno, el secundario tiene el primer ciclo, primero, segundo y tercero, y el segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto. Con las materias, las mismas asignaturas que en la escuela de nivel. Se usa la misma currícula, haciendo recortes y adecuaciones de acuerdo a la población, pero la idea también es eso, que la educación especial, si bien es una modalidad, no sea un subsistema dentro del sistema educativo, que tenga otro programa y tenga toda otra realidad, sino que compartamos, somos parte del sistema y compartimos también las cuestiones curriculares y acuerdos de convivencia y las políticas. Recién hablábamos, fuera de micrófonos, de la incorporación a la sociedad de algunos de los chicos que terminan la escuela, ¿no? La reinserción laboral, digamos así. Claro, y yo les contaba que, bueno, en la escuela, por ejemplo, se hacen pasantías en sexto año y a veces en quinto y sexto año, se hacen pasantías en empresas u organizaciones para que los jóvenes puedan adquirir herramientas que hacen al rol laboral. Sí. Y en estos años que desde que eso se viene desarrollando, ha habido jóvenes que se han insertado después de las pasantías por su rendimiento, su buen rendimiento y por su capacidad, y porque las empresas así lo han considerado, los han incorporado como trabajadores, por ejemplo, en supermercados, en empresas de comida rápida, en kioscos, en diversos ámbitos laborales, lo cual es maravilloso para nosotros, porque ese sería el ideal, ¿no? Así como cualquier joven, ¿para qué vamos a la escuela? Para aprender, para poder después ser seres autónomos, independientes y ser hombres de bien, decimos que tengan un trabajo. Bueno, lo mismo anhela la escuela especial, que sus estudiantes se conviertan en hombres y mujeres de bien que accedan después a un trabajo y una vida autónoma e independiente. Claro. Virginia, ¿qué relación tienen con la familia? Es decir, ¿hay algún trabajo de la escuela con la familia como para que se haga mucho más amplia la aceptación de la situación y pueda complementar, digamos, la labor que ustedes hacen en la escuela? Nosotros el vínculo es necesariamente fluido, o uno intenta que lo sea por lo menos. A veces sucede con ciertas familias que no se puede hacer semejante fluidez, pero uno busca que haya fluidez en el vínculo, porque debido a veces a las imposibilidades comunicacionales, a las particularidades de cada uno, requerimos el ida y vuelta de la familia como para ir,
observando cómo suceden ciertas conductas en las casas, cómo las manejamos nosotros esas conductas acá, cómo las manejan en el hogar para tener un criterio en común. Y hacemos las reuniones de padres, el cuaderno de comunicación, que es la vía directa para ir y venir información, los registros en las carpetas, las participaciones en los actos y organizamos en ocasiones talleres para trabajar temas puntuales que surgen de la familia de interés, que necesitan que sean abordados y explicados, y por ahí uno cuenta con los recursos para poder hacerlo. ¿La familia también puede acompañar en la educación también del chico, en este caso? Creo que es la base, pero como con cualquier niño, digamos. La base de la educación está en la familia. La escuela acompaña y ayuda otros trayectos de la educación que tienen que ver con los aprendizajes netamente curriculares de matemáticas, lengua y ciencias, pero la primera base es de la familia. Y mientras más acompañamiento haya de la familia, obviamente que los resultados cambien y colaboran en el niño, digamos, en el niño o en el joven. Son observables. Se hacían unas jornadas hasta el año pasado, me parece que se llamaban Escuela, Familia y Comunidad, que eran unas jornadas de reflexión muy, muy útiles, porque es así, o sea, si no trabajamos juntos, la escuela, los padres y la comunidad, no tiene mucho sentido, la tarea queda incompleta, queda fragmentada. Queda solo en las cuatro paredes de la escuela, por así decirlo, y no tiene después esta cuestión de la salida y del poder aplicar lo que uno hace acá, o viceversa, porque por ahí conocen más herramientas sobre sus propios hijos, la familia, que nos pueden dar como para poder llegar y acceder a esa persona con mayor naturalidad y facilidad, digamos. Una pregunta de nivel humano-afectivo. En las escuelas comunes, ¿no es cierto?, yo creo que en muchos casos la maestra es un poco como una segunda madre, o por lo menos en muchos casos sé que se vive así, y debe ser también de ida y vuelta, ¿no es cierto? No sé si ustedes pueden manifestar algo al respecto. Yo, dos cosas, porque cuando hablamos recién de la vocación y de cómo surge en cada una de nosotras, en nuestros años mozos, el deseo por la docencia y por la educación especial, si bien está ese aspecto así de vocacional y unido a ese fuerte deseo y a la cuestión humana, porque creo que sí, no a cualquiera le gusta la educación y la docencia. Hay que tener una cierta mirada y un espíritu que valore el vínculo con el otro, porque hay otras profesiones que son distintas y no requieren por ahí ese compromiso emocional. En la docencia no hay manera de ejercerla si uno no pone en juego lo vincular y lo emocional, porque está tratando con personas cotidianamente que en general son muy vulnerables, en el caso de la educación especial, en la educación que no es especial también, porque son niños que se están formando o jóvenes, o sea, entonces si uno no tiene una cuestión así afectiva y sensible, es difícil. Sin embargo, es imposible, o puede ser un mal docente, me parece. Sin embargo, también somos trabajadores. Entonces, y también a mí me decían, ay, ¿cómo podés? Esa ha sido la pregunta que más me han hecho en mi vida. ¿Cómo podés trabajar con esos chicos? Entonces yo decía, y puedo, la verdad que yo no me voy llorando a mi casa todos los días. Y cuando me iba mal no era era más por las condiciones de existencia de mis estudiantes, por la pobreza, por esas otras situaciones terribles que no eran a lo mejor su discapacidad, sino que además de su discapacidad, claro, el entorno de ellos y su familia era terrible. Entonces eso en noches de mucho frío pensar cómo estarán, o cuando llueve un montón diciendo, ay, si yo estoy asustada y que estoy bien protegida con esta tormenta, me imagino a unos estudiantes míos que viven en condiciones terribles. Pero digo, uno es un trabajador también y asume con profesionalismo la tarea, entonces no está ni sufriendo ni
ni llorando por lo que hace, porque tiene que enseñar, tiene que ser también firme en algunas cuestiones con los estudiantes, aquí con cierta, que les duele la férula, que no quieren caminar y que uno sabe que es bueno que se pare o que esté sentado de tal manera y el cuerpo por ahí no quiere porque así estoy más cómodo, pero eso me hace mal. Sí. Entonces eso es, claro, eso también es parte de nuestra tarea para poder ser buenos profesionales. Por eso tienen pocos niños por grupo. Sí. Por el nivel, digamos, depende de la cantidad de alumnos, depende del nivel de asistencia que ellos requieran también, porque para uno poder estar predispuesto para eso. Con lo que contaba recién Silvia, yo siempre cuento la anécdota de que cuando cuento en mi casa lo que quería hacer, mi papá, viéndome siempre a mí tan sensible que yo veía una propaganda y si la propaganda era un poco emotiva me largaba a llorar, él buscó, más allá de sus limitaciones, de ser un empleado de una fábrica automotriz, de decirme, bueno, a ver, tengo que llevarte a ciertos lugares que conozcas realmente si querés trabajar con discapacitados. Entonces me llevó a distintos lugares como el Cotolengo, al servicio de Casa Cuna, porque él me decía, no vas a poder, te va a agarrar tanta lástima que no vas a poder enseñar, te vas a bloquear y no vas a poder enseñar. Y obviamente salía de esos lugares y yo salía, a pesar de salir, porque obviamente uno es humano y obviamente no pasa desapercibido ciertas características o condiciones, o ver que tienen deseo de hacer un montón de cosas y que el cuerpo no los puede acompañar, entonces tener que trabajar sobre esos ítems en los alumnos, obviamente que a uno lo moviliza, no le pasa desapercibido. Pero es nuestra profesión y nosotros estamos ahí en el punto de colaborar o ser como una herramienta para poder ver cómo podemos resolver eso para poder hacerlo, que es la parte más interesante creo del trabajo. Y yo salía de los lugares donde me llamaba mi papá y yo salía más convencida, porque yo le decía, llorisqueaba un ratito quizás y después le decía, estoy más convencida. No, pero que no ves que no vas a poder. Y él no era que yo después de grande, pues yo al principio me había enojado mucho con mi papá, digo, al fin y al cabo no quiere que estudie lo que quiero, no me está acompañando en mi elección. Y después de más grande, ya después de haber cursado la carrera, de ya haber cursado la otra carrera también, porque después estudié la licenciatura, y me di en una charla con mi papá, y mi papá dice, no, yo tenía miedo que vos terminaras frustrándote y no pudiendo hacer lo que realmente es tu vocación, que es enseñar. Y quería que te previnieras y no era que no quería que estudiaras eso, quería que supieras que realmente era lo que te gustaba. Más allá de que, dice, yo tenía mi cierta duda, yo tenía deseo que vos estudiaras eso, no era que yo no quería. Así que, pero sí, yo creo que lo vincular tiene que estar, pero en este tipo de docencia, educación especial, como en la docencia en general, creo que si no hay vínculo, no hay posibilidad de interacción con el otro y tiene que estar, sí o sí presente, tiene que estar algo, te tiene que enganchar con el otro, algo tiene que haber un lazo para poder ahí intermediar los aprendizajes que uno quiere que vayan sucediendo. Y al final aprenden los dos. ¿no? Sí, tanto totalmente, pero totalmente, y uno a veces cree que porque determinada discapacidad responde a determinada forma de trabajar y después viene uno con ese tipo de discapacidad y todo y te muestra que no, que en él esa forma no es de esa manera, que es mejor de esta otra manera, y eso es lo rico del trabajo. Creo que esa variabilidad, que no sea rutinario, y bueno, en mí, ¿no? A mí es lo que más me gusta del laburo, ver que todos los días surge algo distinto que a vos te moviliza a decir, esto no lo hubiese, o yo no esperaba esta conducta y hoy surgió esta conducta. Entonces, ¿por qué no nos cuenta alguna anécdota tierna o jocosa con los niños? Y hay de todas. Yo llevo también 20 y pico de años ya de recibida y 20 y pico de años de trabajo. Una que te haya impactado. Un día estaba dando el Día Mundial de la Salud, en abril, entonces le digo, vamos a trabajar, era un grupo de tercer grado, creo, vamos a trabajar, si no mal no me equivoco, vamos a trabajar sobre lo que es la salud, hoy vamos a trabajar sobre el Día Mundial de la Salud, ¿qué es la salud? Y había uno que hacía, ¡achí! Ay, pero ¿qué te pasa? Le digo, ¿estás resfriado? ¿Qué sé yo? Yo seguía cada vez que nombraba la palabra salud, él hacía achí.
Hasta que me di cuenta que él creía que yo hablaba de la palabra salud cuando uno dice cuando estornuda. Entonces él estornudaba para que yo dijera no salud. Lo que hemos llorado de la risa ese día todo, porque realmente fue muy genial. Hasta que yo caí, pero él se la pasó diciendo Achi, hasta que yo interpreté que él me estaba diciendo, cada vez que yo decía salud, él me decía Achi, por favor, al revés. Hasta que bueno, lo tuve que explicar. ¿Y usted nos puede contar algo? Yo me acuerdo ahora que fue muy graciosa, en otra escuela del interior, estábamos en un recreo con el preceptor y los estudiantes eran de primario. Entonces el preceptor le decía 1 más 1, por ejemplo, para que contan. Entonces 2, bien, 3 más 4, eran números bajos, pero por ahí le dice uno de los chicos 2 más 1, y el nene le decía 2 más 1, 2 más 1. ¿Vale pensar? No dio mucha risa porque ya no. ¿Vale pensar? Sí, le decíamos, hay que pensar. Y así cotidianamente. Y yo iba a decir que una de las cosas lindas de la docencia, que a diferencia yo creo de todo el mundo, o sea, todas las profesiones son muy interesantes, pero esto del lazo, que quizás no le pasa tanto a otros, qué sé yo, un contador, yo misma como psicóloga, que uno a veces se encuentra, la respuesta. A mí me ha pasado muchas veces en mi vida encontrarme con estudiantes ya grandes en la calle, uno con un puestito de praliné, así, y que te digan, hola señor, o sea, y que te miren con alegría y que te saluden y que vos los ves, que te reconozcan, verlos con sus hijos. Qué sé yo, no todas las profesiones tienen esa vuelta. Claro, hay otras profesiones que se olvidan, que nunca más, o que hay rencores a lo mejor. En la docencia en general uno tiene esa respuesta tan linda, claro, de que el otro año después te sigue mirando así y vos con cariño, y uno también dice, ay Juancito, o sea, lo que nos hicieron doler la cabeza, que nos hicieron doler la cabeza, lo que eran unos santos porque eran unos santos. O lo que te emocionan después de tanto, uno busca a veces que un alumno, estudiante logre alguna determinada cosa y uno va y pone una estrategia y pone otra estrategia en juego y pone otra estrategia en juego, y el alumno no lo logra, y después verlo quizás de acá 2 o 3 años y ver que va logrando las estrategias, la emoción que te genera, o de tener alumnos que suelen tener conductas más agresivas que de otro tipo, y de repente logres hacer un vínculo determinado que pueda llegar y tiene poca fijación o poca mirada hacia el otro, y te pueda mirar y te pueda dar un beso que a su modo, ¿no? No es ese tipo de cosas genera, es la nafta que necesita el auto para continuar. Bueno, es esa cosita, esa cuota que te da la alegría como para decir, estoy acertada y estoy en el camino, y estoy en viaje, digamos. Vale la pena. Además, una docente excelente. Nos encanta el entusiasmo con que hablan y con el espíritu que hacen referencia a esto, que indica que realmente la labor que ustedes hacen es una labor de amor, por sobre todas las cosas. Habría muchas más cosas para hablar y comentar y aprender de parte nuestra, pero ya tenemos el tiempo limitado. Pero hay una cosa que a mí me gustaría destacar, que es el gran valor de este trabajo, y hay como un anonimato, que eso es lo que tiene una trascendencia muy grande para mí. Es como una labor que queda oculta, nadie se entera o muy poquito se enteran, lo que es tan valiosa que hace crecer a los seres humanos. No solamente a los chicos, a nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, fue un gusto pasar por acá, y bueno, alguna otra vez nos volveremos a ver. Bueno, así que muy agradecidos. Repetimos los nombres para los que nos han estado escuchando desde el principio: la licenciada Silvia Arce y la profesora Virginia Selva. ¿La escuela? Y la escuela es Escuela Beatriz Martínez Alice, en capital de Córdoba. Alio. Córdoba capital. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. In articulo
Esta canción que escuchábamos tiene el nombre en inglés Nearer, My God, to Thee, que significa más cerca, mi Dios, de ti. Aparentemente es un himno cristiano escrito por Sarah Flowers Adams en el siglo XIX y que acá está interpretado por un grupo vocal masculino, Bijou, que ha hecho un arreglo especialmente importante. Hay una historia también respecto a esta canción que dice que el himno es conocido, entre otras razones, por ser la supuesta última interpretación que hizo la orquesta del Titanic antes del hundimiento. Qué increíble. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El sitio web de CAF es www.caf.org, todo con minúscula. Y el correo para comunicarse con nosotros es info@gmail.com, todo con minúscula. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa y fuera de él, 03546 538-109 o 538-112, y el teléfono fijo de la radio para salir al aire es 03546 420 007.
Muy bien. Y ahora vamos al próximo bloque que yo casi me quise adelantar cuando no correspondía. Sí, ahora sí. Hay hitos en la arquitectura, hay hitos en lo social. Queremos hablar de un hito en la arquitectura. Y este hito está en Río de Janeiro, Brasil. No, en Brasilia. Perdón, está en Brasilia. Capital de Brasil. Hito, el Río de Janeiro también tiene hitos, pero vamos a hablar de un hito que está en Brasilia. Y es el Templo de la Buena Voluntad. Pero antes de hablar del Templo de la Buena Voluntad, que realmente nos causó mucha impresión cuando nos informamos de él, es hablar un poco de los antecedentes, que es la Legión de la Buena Voluntad, LBV. ¿Qué podemos hablar de la Legión de la Buena Voluntad? Parece que hacia 1950, poco después de la guerra, Alciro Sarur encabeza la primera reunión ecuménica de la LBV, Legión de la Buena Voluntad, cruzada de religiones hermanadas, y el objetivo era promover pioneramente el diálogo interreligioso. Es quizás una primera intención, no conocemos si antes habría habido, donde se busca una conciliación ecuménica entre todas las religiones, promoviendo el acercamiento humano, promoviendo el entendimiento humano, más allá de las creencias, donde pueda haber un templo común, donde pueda haber un lugar común para meditar, para orar, para intercambiar ideas y pareceres, incluso creencias, pero entenderse entre todos los seres humanos. Esto comenzó en 1950 con esta asociación. El encuentro se realizó en el Salón del Consejo de la Asociación Brasileña de Prensa, en Río de Janeiro. En el momento de su fundación, el país era muy diferente del actual. Los llamados años dorados fueron marcados por grandes avances científicos y tecnológicos, así como por cambios culturales y comportamentales. Entre ellos, la televisión daba sus primeros pasos. En ese panorama, en ese ambiente, fue donde empezaron a promover el encuentro ecuménico de todas las religiones. Con este movimiento que se la llamó Legión de la Buena Voluntad. La Legión de la Buena Voluntad tiene un templo en la capital de Brasil, que es Brasilia. Se llama el Templo de la Buena Voluntad, TBV. Fue ideado y construido por José de Paivaneto, director presidente de la Legión, como se decía recién, y lo inauguró en octubre de 1989. Recibe anualmente más de 1 millón de peregrinos y es para la Secretaría de Estado de Turismo del Distrito Federal de Brasil el lugar más visitado de Brasilia. Está aclamado por el pueblo como una de las 7 maravillas de Brasilia y forma parte del complejo ecuménico de la Legión de la Buena Voluntad. Tiene abiertas sus puertas día y noche para atender a los anhelos de sus visitantes en la búsqueda de un lugar para orar, meditar libremente y pensar de acuerdo con las creencias de cada uno. Tenemos que tener en cuenta que en realidad el fundador de la Legión de la Buena Voluntad fue Alciro Sarur, como dijo José, pero el actual presidente es José de Paivaneto, que es en realidad el generador, por así decirlo, del Templo de la Buena Voluntad. Esta institución, la LBV, llegó también a Argentina, pero ya en 1985. La institución fue oficialmente reconocida en Argentina el 3 de abril de 1985, fecha en la que obtuvo su personería jurídica. La creación de 4 espacios comunitarios, campañas y programas permanentes son reflejo de una firme apuesta
por la educación y la inclusión social en el país. De todos modos, en Argentina no tiene una gran presencia, más que nada está todo quizá centrado en el templo de la Legión de la Buena Voluntad en Brasilia. Este lugar tiene una forma piramidal. Se ha construido buscando que todas las medidas tengan un significado espiritual. Por ejemplo, dijimos que es una pirámide, tiene 7 caras, tiene 21 metros de altura. Han puesto un cristal en la cúspide que tiene aproximadamente 21 kilos. Sí, que es el cristal más grande del mundo, por lo menos hasta este momento. Sí, es muy importante gestar una cosa así. Creemos o creo que lo que tenemos en común todos los seres humanos es lo que nos puede unir. Y precisamente es a través de este templo, desde la idea que tiene esta legión, en que buscan esa unión. Es muy lindo porque ¿qué hacemos cuando buscamos a Dios? Meditamos, rezamos, oramos, pensamos, pedimos, y que haya un lugar que esté en paz, que sea calmo, donde uno sabe que va a ser bien recibido a cualquier hora del día o de la noche. Y poder estar ahí, creemos que es mucho más que un hecho físico, es algo simbólico, porque todos los seres humanos nos unimos precisamente a través de nuestro corazón. No importa mucho qué nombre le pongamos a Dios, no importa mucho cuáles son las características del camino que seguimos. Sí es importante reconocernos como seres humanos que tenemos todos esa misma chispa y que todos acudimos al mismo punto. Uno de los esfuerzos tan hermosos que ha hecho esta gente es precisamente abrirnos la puerta desde un tiempo tan temprano en el siglo pasado para llegar a cumplimentar uno de los grandes deseos del ser humano. La LBB protagonizó el ecumenismo sin fronteras. José de Paivaneto es un intelectual, es un escritor, es periodista, es decir, trabajó en la radio, es escritor y a su vez es un gran pedagogo. Él genera los 2 principios fundamentales de la pedagogía que impera en las escuelas primarias y secundarias apaisadas por la Legión de la Buena Voluntad, que es la pedagogía del afecto para niños y niñas de hasta 10 años y la pedagogía del ciudadano ecuménico a partir de los 11 años de edad. ¿Qué les parece? Ahora continuemos un poquito con la actividad en la Argentina. Ya vimos cuándo se fundó, cuándo comenzó a tener sus actividades. Ahora vamos a aclarar, por ejemplo, qué se hizo como divulgación de la enseñanza y el aprendizaje de esta legión. Actualmente, por medio de sus unidades socioeducativas y a través de campañas de concientización y movilización social, la institución LBB, Legión de la Buena Voluntad, realiza un importante aporte a la vida de miles de personas. Quizás, quisiera hacer un comentario, quizás sin conocer mucho esta iniciativa, nosotros en el programa Caminemos Juntos, en este programa, hemos intentado intentaremos abrir también los micrófonos y el corazón a todos los seres humanos, según cualquiera sea su creencia. Por eso también ustedes quizás vayan a escuchar, y han escuchado, entrevistas a maestra budista, a sacerdote católico,
evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, queriendo hacer también desde este programa un pequeño templo también de conciliación entre todas las creencias religiosas. Con el hecho de poder dar espacio a todos, creemos que podemos brindar algo también para el entendimiento humano. Y cada uno también en sus casas, en su trabajo, en sus lugares de residencia, también pueden hacer un templo que sea también conciliatorio. Efectivamente, uno en su propio hogar puede tener un lugar de oración, de acuerdo a la creencia de la familia o del que hace el pequeño santuario, donde puede haber una imagen, puede haber un crucifijo, puede haber un símbolo especial, e inclusive a veces encendemos una varita de incienso y nos quedamos allí en un ambiente de recogimiento que favorece la oración, favorece la meditación. El templo de la buena voluntad tiene por lo menos 12 ambientes principales que reúnen espiritualidad, cultura, arte, ecología y misticismo. El cristal que mencionábamos recién, que ocupa la cúspide de la pirámide, significa la presencia de Dios por su fuerza purificadora y unificadora, según los fundadores del templo. Su arquitectura difiere en general de todas las arquitecturas clásicas y es una estructura piramidal de 7 caras. Cada una de estas caras está cortada en sí por vidrios que van del piso hasta el techo, culminando en el cristal que decía Juan Carlos. Está relacionada con los números místicos, el 7 y el 1, y el monumento está formado por 7 caras de 21 metros de altura, y cada detalle en su proyecto tiene un sentido y una significación. Todo en él es simbólico. Por eso es un templo, es un ícono mítico y espiritual de la actualidad en Brasilia. Bueno, ¿algo más? Nada más. Bueno, pasamos a la música, pero queremos decirle también que es increíble cómo en distintas partes del mundo se están buscando nuevas formas del entendimiento humano, como estos concilios donde hay distintas creencias religiosas. Quizás podríamos hacer algún día, también aquí, una reunión entre todas las creencias. Es importante que uno no haga un debate de quién tiene razón, sino que podamos abrir mente, corazón y escucharnos para saber y poder enriquecernos con lo que nos tiene que decir cada uno. Los invitamos a la música. 1, 2, 3. Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol, y al verse la suerte de todo frutal, a la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. No, 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 no.
estalla, será el corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. A la orilla llegó la noche del tiempo, sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo el durazno que al río cayó. No partido, ya sangrando está bajo el agua. Esta canción es de Luis Alberto Spinetta, cuando formaba parte del conjunto de rock argentino Invisible. La canción se llama Durazno Sangrando, y la letra relata la historia de un durazno que cayó de un árbol y fue a parar a la orilla de un río. Tiempo después, el durazno oyó una melodía triste que salía de su interior. Era su carozo, que le decía que su cuerpo tenía alma y que cuando estalle su corazón, sangraría. Al llegar el alba de la brisa de enero, el carozo cantó y el durazno se partió, cayendo al río, donde comenzó a sangrar. Se dice que la canción fue inspirada, mejor dicho, Spinetta se inspiró en ese relato, en El secreto de la flor de oro, que es una filosofía hindú que tiene mucho mensaje interior para que el alma brote, sangre, y con eso emane su amor. Aquí esta versión la cantaba el cantante argentino ciego, Nahuel Penisi, que si bien no puede ver, lo compensa con una buena voz. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos en Radio Flash FM 107.7. El teléfono fijo para comunicarse con nosotros durante el programa 3546-420-007. Para escuchar en vivo a través de internet es fm-flash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos y hacer clic en la solapa donde dice videos. Para comunicarse con nosotros durante el programa o fuera de él, a nuestros celulares 03546 15 53 8109 o 15 53 81 12. Muchas gracias. Muy bien, y ahora estamos en la culminación del programa. ¿Cuáles son los aspectos que son más notables de lo que hemos desarrollado hoy? Es la anécdota del durazno, que corresponde a la canción, me hace pensar que el durazno entregó su carozo
y se cayó porque estaba maduro. Y la madurez espiritual tiene un poco esa cualidad. Cuando el alma madura, no recuerda el pasado, no se fija en eso, se abre y brinda su conocimiento, su sensibilidad, su visión a la vida. El río que pasaba cerca del durazno es el río de la vida, con sus múltiples colores, reflejando el cielo, reflejando el vuelo de los pájaros y sosteniendo la múltiple aparición de diversas formas de vida, la diversidad que conviven unas con otras sin luchar y a veces sí alimentándose un poco algunas de otras. Es muy interesante porque al tratar el tema de la madurez espiritual, entre otras cosas habíamos dicho que no va mucho el tema de la edad física, sin bien ayuda y acompaña, pero hay personas que son espiritualmente maduras muy temprano. Y precisamente en nuestra entrevista, una de las entrevistadas justamente contaba que ya siendo muy joven para decidir su carrera, ella quería servir, quería ayudar a los demás. Y el padre la llevó a lugares en donde ella realmente pudo ver el dolor, salía llorando, pero sabía que eso ella era lo que ella quería servir, quería ayudar, quería acompañar. Y hizo sus estudios para poder llevarlo a cabo. Bien, lo relaciono íntimamente con el tema del durazno, con el tema de la madurez espiritual y con nuestra apertura interior para aceptar a todas las almas, a todos los seres, a todas las personas, así como están y así como son. También hemos hablado del templo de la buena voluntad como una especie de símbolo para la conciliación humana a través de las distintas creencias. A mí me parece que tiene que llegar algún momento en el mundo donde podamos trascender todos nuestros dogmas y podamos entendernos completamente unos a otros. No querer convencernos de quién tiene la razón, de cuál es la verdad, cuál es la religión que salva, sino que tendremos que estar más allá de esos dogmas y poder entendernos, cada uno en su creencia, cada uno en su camino, cada uno en su búsqueda, pero conciliados, hermanados y con el amor, que significa expresar todo lo que Dios nos da. De alguna manera vamos a expresar también lo que ya lo dijo José. El templo de la buena voluntad es expresión del ecumenismo total, donde no hay discriminación de raza, de sexo y sobre todo de creencia. No existe dentro de su ámbito el fanatismo, sino simplemente existe un ámbito de paz y de oración donde cientos de miles de personas visitan durante todo el año para poder entregar lo mejor de su corazón y plantear lo mejor que anhelan para su vida y para lo de sus seres queridos. Hay una anécdota que dice que un maestro espiritual aconsejaba: es bueno arrodillarse donde otros se han arrodillado, porque donde otros se han arrodillado, allí está la presencia de Dios. Sí, eso lo dijo Jiddu Krishnamurti, y significa que hay que respetar, hay que reverenciar, hay que orar donde otros también oran, porque la presencia de Dios está allí, más allá de la creencia limitante que pueda tener la conciencia humana. Dios trasciende la conciencia humana y está en todas partes. Y bueno, ¿cómo viene el tema del próximo domingo? Bueno, tenemos que informar entonces que nosotros
no van a contar con nuestra presencia física en la radio el próximo domingo. ¿Pero cómo que no? Físicamente no, pero como el 21 de abril pasado, nosotros hemos transmitido el programa y no pudo, salimos al aire, pero no salió por internet. Entonces vamos a repetir el programa grabado de esa fecha, del 21 de abril, ¿no es cierto? Porque nosotros no vamos a estar físicamente en la radio. Pero si el 21 de abril ya pasó, o nos metemos en la máquina del tiempo. No, el domingo que viene no vamos a estar físicamente en la radio. Gracias por la aclaración, porque si no puede generar malos entendidos. Gracias, Félix. Sí. No, nos han pedido ese programa que lo repitamos porque varios de nuestros oyentes no pudieron conectarse a través de internet y poder seguir ese programa. Por esa razón también lo repetimos el próximo domingo. Y sí, que si bien nos bombardean con muchas preguntas, no creo que sea conveniente que el próximo domingo llamen por teléfono, pero sí pueden dejar todas sus inquietudes y todas las cosas que nos quieran contar y todas las cosas lindas que nos sugieren para el otro programa. O por mensaje, o que lo dejen en el mensaje. Why not? Yes, of course. Digo, sí, cómo no, por mensaje puede ser. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos para el próximo domingo, de 9 a 10:30 de la mañana, para que caminemos juntos a través de la vida espiritual.